Bien, y quiero iniciar esta conversación pidiéndole a nuestro apoyo técnico que coloque una de nuestras primeras láminas. Son láminas muy sencillas porque, como dije, hay que explicar con palabras sencillas un problema complejo y esto es uno de los principales retos que afrontamos los políticos en todo el mundo para comunicarnos con la ciudadanía. ¿Cómo traducir la cantidad de datos, la cantidad de información científica que nos apuntala al tema del cambio climático, cómo traducirla a los políticos, a los ciudadanos, para explicar a la humanidad el problemón en el que estamos y cómo traducirla también en políticas públicas que nos permitan afrontar el reto del cambio climático. Entonces, este tipo de encuentros es importante por eso, porque tenemos que hacer el esfuerzo de explicar de manera muy sencilla, quienes nos estamos dedicando a la política, de explicar lo sencillo, lo que la ciencia nos está llamando la atención desde hace años a la humanidad y que los políticos no hacíamos caso. Entonces, ¿cuáles son los hechos científicos que nos llevan al concepto de cambio climático? Bueno, son tres fundamentalmente, y de ellos vamos a estar hablando en estos 40 minutos. Primero, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre está directamente relacionado con la temperatura mundial de la Tierra. Es decir, lo que hacemos los seres humanos en la Tierra tiene incidencia directa en el calentamiento. Luego, esta concentración de gases de efecto invernadero ha aumentado progresivamente desde la revolución industrial y con ella ha aumentado la temperatura del planeta. Y la tercera verdad científica es que los gases de efecto invernadero de los más abundantes, es decir, cerca de los 2/3 de ellos, son fundamentalmente dióxido de carbono que resulta de la quema de los combustibles fósiles, es decir, la industria petrolera. Entonces teníamos dos factores fundamentales: el tremendo poder de la industria petrolera en el mundo y la incapacidad de los líderes mundiales en un momento determinado de traducir lo que decían los científicos en un momento dado sobre lo que estaba sucediendo con el clima en la Tierra. ¿Y qué estaba sucediendo con el clima en la Tierra? Y aquí vengo con el concepto de cambio climático. El cambio climático es el cambio de clima. Fácil, ¿verdad? Es un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural, porque ciertamente la Tierra ha pasado por variaciones en el clima. Eso es también una verdad científica. Y muchos de quienes se oponían o no creían que estaba sucediendo un fenómeno de calentamiento global con características catastróficas, decían que el calentamiento y las variaciones de clima en la Tierra eran normales en la historia de la Tierra y que por lo tanto no había que alarmarse. Sin embargo, los científicos continuaban y continuaban alertando al mundo hasta que finalmente no se pudo tapar el sol con un dedo. Y entonces este calentamiento que se le atribuye a la actividad del hombre, del ser humano, es un calentamiento que puede resultar en consecuencias catastróficas, es decir, con el fin de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Es por eso que el concepto de cambio climático y las políticas públicas que podamos derivar desde el fundamento humanista tienen una estrecha relación. Es decir, hay una ineludible vinculación de políticas públicas sobre cambio climático con el fundamento humanista, porque el fundamento humanista coloca al hombre, al ser humano, como el centro de la política, de la acción política. Entonces, si a través de las políticas de cambio climático
las Naciones Unidas y la humanidad se ha propuesto alargar la vida en la Tierra, hacerla viable por mucho más tiempo, pues entonces toda política sobre cambio climático que tienda a reducir el calentamiento global, pues es una política de corte humanista. Vamos a pasar a otra lámina y vamos a seguir con lo que dicen los científicos sobre eso. Ya no lo olviden. Primero, que las concentraciones de gases de efecto invernadero que el ser humano produce acelera el calentamiento natural de la Tierra. Dos, esta concentración de gases de efecto invernadero ha venido aumentando desde la época industrial y en la actualidad. Y tres, el gas de efecto invernadero más abundante, que se ubica en unas 2/3 partes del que se emite, está vinculado directamente a la industria petrolera. Entonces, ¿qué más dicen los científicos sobre el tema del cambio climático? Dicen que el calentamiento global es generalizado, avanza con rapidez y se intensifica. Y se subraya la urgencia de reducir de forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas son una de las conclusiones básicas observadas actualmente en el informe que dan el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas en el informe del año 2021. ¿Y por qué dan esta declaración tan dura, pareciera tan dura? Bueno, porque efectivamente, si bien los esfuerzos de entender el fenómeno del cambio climático y de superar la abundante emisión de gases de efecto invernadero provenientes de la industria petrolera y de otros gases de efecto invernadero se ha venido intensificando, pues no ha sido suficiente todo lo que ha hecho la humanidad, que ya vamos a ir viendo uno de los grandes esfuerzos que ella ha hecho. No ha sido suficiente lo que hemos hecho hasta ahora. Y una de las cosas que se debate este año 2021 en Copenhague, en la COP26, es justamente eso. Tenemos que acelerar la acción climática. Tenemos que entender que es la acción del hombre la que está produciendo unas mayores emisiones y una profundización del calentamiento global. ¿Cuáles son estas bases físicas del cambio climático? Bien, dicen los expertos y los científicos, muchos de los cambios observados no tienen precedentes en miles y en cientos de miles de años. Y algunos de los cambios que ya se están sucediendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Esta es otra de las conclusiones a las que llega el Grupo Intergubernamental de Expertos para la COP26. Es decir, no son buenas noticias, ciertamente, no son buenas noticias, pero no por ello tenemos que cesar en los esfuerzos de entendimiento y de acción por el clima. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a la siguiente lámina porque quiero esbozarles algunos conceptos que trae nuestra la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Acuerdo de París, que deriva de esa Convención Marco. Y he perdido los conceptos, pero vamos a entrar por acá. Esta lámina que estamos viendo en la pantalla es la lámina de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y lo estamos viendo y ya relacionando, muchos de ustedes la deben haber relacionado con ese esfuerzo que hace Naciones Unidas por establecer un programa de gobierno común. En este programa de gobierno común para la humanidad, el objetivo número 13 es la acción por el clima. Sin embargo, quiero relacionar este objetivo número 13
con cerca de 10 objetivos de desarrollo sostenible que están acá enmarcados y que tienen que ver justamente con los objetivos del Acuerdo de París sobre cambio climático, que son dos fundamentales, que es la mitigación de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático por parte de la humanidad. La mitigación de gases de efecto invernadero lo que indica que es el primer objetivo del Acuerdo de París es que la humanidad se debe esforzar en disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero que produce. Y como ya dijimos al principio, probado científicamente está que dos terceras partes de los gases de efecto invernadero que emite la humanidad hoy, que ocasionan el cambio de clima, la aceleración del calentamiento, provienen de la industria petrolera. Es por eso que se habla que el Convenio de París le coloca un término a la era de los combustibles fósiles, un término a la era petrolera. Y esto porque viene sustituyéndose entonces las energías provenientes de la explotación de combustibles fósiles por energías que son sostenibles, que es uno de estos otros objetivos. Pero también dicen estos objetivos de desarrollo sostenible de la humanidad, que repito, son como un plan de gobierno común que propone Naciones Unidas para que los países se concentren en ello. Y dijimos ya que el 13 es sobre el cambio climático, pero nos dicen también en el objetivo número 6, habla sobre agua y saneamiento. Agua y saneamiento tiene que ver justamente también con la contención del calentamiento global. Habla también sobre la energía sostenible, el objetivo número 7. El número 7 incita al desarrollo de las tecnologías de energía sostenible para ir sustituyendo la energía de combustible fósil. El número 11 habla sobre las ciudades sostenibles. También tiene que ver con el cambio climático y con el segundo objetivo del Tratado de París, que es la adaptación. La adaptación. La producción y el consumo responsable, que es el objetivo número 12, tiene que ver también con el objetivo número 13 sobre cambio climático, porque la producción y consumo responsable es base de esa actividad del hombre que también acelera la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, si nosotros somos mucho más conscientes y sostenibles, aplicamos los criterios de sostenibilidad en nuestra vida diaria, pues entonces nosotros estamos buscando también la disminución de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático. La acción por el clima, que es el 13, el 14, que es el cuidado de la vida submarina, tiene que ver mucho también con el objetivo número 13 de cambio climático, porque la vida, la vida en las aguas tiene un impacto directo en el calentamiento del clima. La vida y los ecosistemas, en el objetivo número 15, los ecosistemas y cómo se desarrolla este objetivo número 15 de vida y ecosistemas con el número 13, que es la acción por el clima, porque en la medida que nosotros tengamos ecosistemas sanos, en esa misma medida tenemos más posibilidades de luchar contra el clima, contra el calentamiento global. Es por eso que todas estas acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible están vinculadas con la permanencia de la vida en la Tierra, con un desarrollo que nos permita sostener la vida en la Tierra sin acabar con ella y protegiendo nuestra propia vida. Entonces, para terminar con esta lámina, lo que quiero es significarles cómo todos esos objetivos de desarrollo sostenible están vinculados con la acción climática.
están vinculados con la acción climática. Y volvemos y nos retrotraemos al inicio de nuestra conversación el día de hoy de por qué la acción por el clima, el tema del cambio climático y las políticas públicas que abordemos en relación al cambio climático tienen una estrecha relación con la política humanista, con el concepto de la política humanista, porque es una política diseñada para preservar la vida de la humanidad en la Tierra y la Tierra misma. Vamos a seguir con otra de nuestras láminas, porque quiero enseñarles en la tarde de hoy conceptos básicos que nos permitan entender la magnitud del problema y que nos permitan apoyarla desde la acción individual y desde la acción colectiva. En marco jurídico les traigo lo que tiene que ver con el convenio marco sobre cambio climático, los dos conceptos fundamentales del convenio de París y de este convenio marco, que es del cual deriva el Tratado de París, tiene que ver con la mitigación y la adaptación. Y hemos hablado algo de ello cuando nos referíamos a los objetivos de desarrollo sostenible. La mitigación es la unificación de esfuerzos que hacen los países alineados en las Naciones Unidas para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, tanto los que provienen de la quema de los combustibles fósiles, léase industria petrolera, y otros como los que provienen de la deforestación de la agricultura y de la cría y de otras actividades del hombre. Y con respecto a la adaptación es la exhortación que se hace desde el Acuerdo de París y desde las Naciones Unidas para que la humanidad, las comunidades, sepamos que este es un fenómeno que viene en crecimiento, que está aquí, con el cual tenemos que convivir y con el cual tenemos que adaptarnos. En este sentido, y voy a leerles porque es importante que leamos un extracto de este informe, por qué en nuestros países americanos tenemos mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, justamente porque no nos hemos preparado en este concepto, en la adaptación de nuestras comunidades, como sí lo han hecho muchos países europeos que entendieron este fenómeno desde hace muchos años y han venido adaptando sus políticas y sus comunidades, sus ciudades, a ser ciudades sostenibles, a ser ciudades que eviten la magnitud de eventos catastróficos. Bueno, en América, quizás porque tenemos menos tiempo de vida en comunidad, a lo largo de la historia, pues nos hemos retrasado con este objetivo y es por eso que, por ejemplo, el Acuerdo de París también busca no solamente entender el fenómeno de la mitigación y las políticas públicas que debemos asumir en materia de mitigación y de adaptación, sino también de la colaboración necesaria, tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista económico y técnico, para que la ciencia y las tecnologías que ya se usan en países de mayor desarrollo para tanto la mitigación como la adaptación al cambio climático pueda ser asequible a los países americanos y podamos implementarlas de manera más rápida. Así que en este sentido sí tenemos que aprender mucho de los países que tienen mayor tiempo en esta lucha por las modificaciones climáticas. Este informe sobre América, tengo que leer algunos extractos, no es para que nos asustemos, corramos y digamos, ay, esta chica sí es, digamos, negativa. No, sino creo que si los científicos nos hablan y nos hablan a través de estos informes, nosotros tenemos la obligación como líderes políticos y líderes sociales de entenderlos, de digerirlos y de buscar que con esto tengamos, digamos, incidencia en la formulación de políticas públicas y de mejoramiento de nuestra adaptación. Un informe confirma que el cambio climático se ensañará con América Latina, donde se batirán récord de huracanes, se sufrirán sequías severas, seguirá aumentando el nivel del mar y habrá más incendios.
Todo podría empeorar si no se logra detener urgentemente la emisión de gases de efecto invernadero. El futuro ya está aquí. Las peores sequías en 50 años en el sur de la Amazonía y el récord de huracanes e inundaciones en Centroamérica durante el 2020 son la nueva normalidad que espera a América Latina, según dio a conocer este reporte de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, que es básica en la formulación de las políticas de Naciones Unidas. La investigación señala que América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por el cambio climático y los fenómenos meteorológicos externos que están causando graves daños a la salud, a la vida, a la comida, al agua, a la energía y al desarrollo socioeconómico de la región. El reporte señala, escuchen bien esta cifra, que los eventos relacionados con el clima y sus impactos cobraron más de 312,000 vidas en América Latina y el Caribe y afectaron a más de 277 millones de personas entre 1998 y el 2020. El informe es contundente al asegurar que poner límites al calentamiento global por debajo de los 2,0 grados centígrados, según el Acuerdo de París, es vital para reducir los riesgos en una región que ya enfrenta asimetrías económicas y sociales para su desarrollo de manera sostenible. Y quizás sea esa la razón. Entonces, porque ya veníamos presentando un arrastre de asimetrías económicas, científicas y en educación, que no nos agarró esta gripe sin pañuelo o nos agarró este fenómeno sin estar lo debidamente preparados para afrontarlo. Entonces, según este informe de la OMM, nosotros en América y en el Caribe vamos a tener una mayor crudeza de los efectos del cambio climático. Pero no todo es negativo, no todo es negativo. Y quiero hablarles de la potencialidad que tenemos en América y en el Caribe para nosotros ser un país sumidero de gases de efecto invernadero. Y vamos a cambiar entonces nuestra lámina. Vamos a cambiar nuestra lámina a la siguiente. Ya hablamos sobre el Acuerdo de París y sobre el Convenio Marco sobre Cambio Climático. Vamos a ir hacia la siguiente. Conversemos un poco sobre el Acuerdo de Escazú, pero con respecto al Acuerdo de París, olvidaba reseñarles que este acuerdo tiene todos los años una especie de actualización, una especie de convención, donde los países firmantes se reúnen, donde los países firmantes deben aportar los datos que están, digamos, recogiendo y proyectando en su país respecto a la mitigación y respecto a la adaptación, y que estas son obligaciones a las que están comprometidos los países para poder acceder, a su vez, a recursos que se contienen dentro del Acuerdo de París para poder ayudar a los países con menor posibilidad tanto de mitigación de adaptación. En nuestros países de América y del Caribe, nosotros tenemos ventajas y desventajas. ¿Y cómo las veo yo para brindárselas fácilmente? En las desventajas tenemos que nosotros siempre hemos utilizado para el desarrollo de nuestros pueblos la explotación de nuestros recursos naturales, renovables o no, pero ha sido la utilización de ese recurso en bruto que se ha extraído de nuestros territorios para ser desarrollado, para ser, digamos, trabajado en otras latitudes y luego viene nuevamente a nuestros países con un costo adicional. Pero la materia prima sale de nuestro suelo, sale de nuestro territorio y con un alto costo desde el punto de vista ambiental que repercute, por supuesto, en la emisión de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, en el cambio climático. Pero eso nos lleva a concluir también que por ser nuestro continente americano y del Caribe, aún suelos vírgenes, tenemos tanta naturaleza aún conservada y recuperable,
con posibilidad de recuperar, que eso nos convierte en un potencial territorio de poder sumir, de poder contener los gases de efecto invernadero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Los bosques, la Amazonía, los parques nacionales de los que tanto nos enorgullecemos en Venezuela y de los que se enorgullece los países de América y del Caribe, nuestros parques nacionales que hemos tratado de preservar en nuestra historia, son pequeños, pequeños oasis para los gases de efecto invernadero. Es decir, los gases de efecto invernadero son sumidos allí, son absorbidos y convertidos en oxígeno. En la medida en que nosotros potenciemos esos sumideros, llámese Amazonía, llámense nuestros parques nacionales, llámense nuestros manglares, nuestros bosques, en la medida en que nosotros potenciemos, entendamos el valor, no solo para la vida, sino para la economía de nuestros países, entendamos el valor que estos territorios significan para absorber los gases de efecto invernadero que están matando a la humanidad, pues entonces en ese momento nosotros habremos comprendido que tenemos un potencial increíble para desarrollarnos, protegiendo y conservando nuestros recursos naturales y obteniendo de los países desarrollados que finalmente han entendido que tienen que apoyar el crecimiento, la expansión y la conservación de estos espacios de sumideros, bueno, allí tendríamos una fuente de financiamiento increíble para nuestra región, conservando esa maravillosa naturaleza que Dios nos dio a nosotros. Como les dije, ahora hablándoles un poco sobre el acuerdo de Escazú, este acuerdo, este acuerdo que priva para la América, fundamentalmente para América Latina y el Caribe, prevé el acceso a la información ambiental, prevé la participación pública en los asuntos ambientales y algo vital, el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y dentro del acceso a la justicia y dentro del derecho a la participación, busca proteger a aquellos que somos activistas del derecho humano al ambiente y a las organizaciones gubernamentales o no que trabajan sobre el tema. ¿Por qué? Porque en nuestros países tenemos una cultura de persecución de aquellas personas o organizaciones que buscan proteger la naturaleza, que señalan aquellos actos de los estados que son contrarios a la preservación de la naturaleza y preservar la naturaleza, como bien lo han podido entender en el desarrollo de esta exposición, es precisamente conservar nuestros espacios sumideros de gases de efecto invernadero y evitar que se continúen profundizando las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra región, más buscar la adaptación. Entonces, este acuerdo de Escazú lo que busca es eso, la participación ciudadana para la protección del ambiente, la justicia y la protección de quienes trabajan por los derechos ambientales y el acceso a la información. Con respecto a esos tres puntos, y quiero hacer una acotación aquí relativa a mi país, a Venezuela, en esos tres puntos, y Venezuela no ha suscrito el acuerdo de Escazú, a pesar de que lo hemos solicitado desde la Asamblea Nacional y hemos hecho los esfuerzos por ser parte de él, sí estamos absolutamente alineados en el sector democrático hacia estos objetivos porque sufrimos las consecuencias de no prever esos objetivos en nuestro país. Y es por eso que el Estado venezolano hoy usurpado no permite que un acuerdo como este sea ley en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela se persigue hoy
a las organizaciones no gubernamentales que trabajan los derechos humanos y el ambiente y el tema del acceso a la información y a la participación son derechos humanos que deben preservarse. Sin embargo, el Estado venezolano hoy no es garante de eso. Por eso nos interesa muchísimo que el Acuerdo de Escazú pueda ser ley en Venezuela en los próximos años. Tampoco tenemos, desde el punto de vista de la información, ningún tipo de datos oficiales. Deben saber ustedes que en Venezuela se desarrolla una agresiva política minera al sur del país, extractiva de oro, coltán y otros minerales, y el Estado venezolano tiene absoluto hermetismo en las cifras que se manejan en esas áreas, pero conocemos por organizaciones no gubernamentales y por activistas ambientales y de derechos humanos de cómo hay desplazamientos humanos, fundamentalmente de comunidades indígenas, de cómo se produce la trata de personas en el área, de cómo hay enfrentamientos con los locales, de cómo hay cuerpos armados no regulares en esas áreas, cómo se extrae y se trafica no solamente a seres humanos, sino también al mineral y otros recursos de la región. Pero peor aún, cómo en toda esa vasta zona de 111.000 kilómetros cuadrados venezolanos se conducen extracción de oro en cauces de ríos, aerosonándolo, cómo se acaba la capa vegetal, cómo se acaban también bosques milenarios y cómo se vierte mercurio a las aguas en el sur de Venezuela, producto de esta política. Y la información que manejamos desde la Asamblea Nacional de Venezuela, desde el Parlamento Amazónico y que hemos podido compartir con el mundo, es información que recogen ONG y activistas y la gran parte de ellos, algunos están en Venezuela en anonimato completo, pero se saca la información es desde afuera del país, porque dentro del país no tenemos garantías de que se nos respete la vida y la libertad, haciendo conocer estas situaciones. Ese es el acuerdo de Escazú. Vamos a pasar a otra de nuestras láminas ya para ir finalizando. Ya hablamos de los riesgos en América y la potencialidad de América como sumidero, ya hablamos de ellos, pero en este punto vamos a quedar un momentico en esta lámina para hablarles del Amazonas y de los incendios en el Amazonas. Como parte del Parlamento Amazónico no puedo dejar de mencionarlo. Saben ustedes que son 8 países de América los que comparten la Amazonía. Y me gusta repetir que la Amazonía no es exclusiva de ningún país, ni siquiera de los 8 países en conjunto. La Amazonía es un patrimonio del mundo y así lo hace saber el Papa Francisco, lo hacen saber los científicos, el valor que tiene este bosque natural para el equilibrio climático y ambiental en el mundo. Sin embargo, ya ustedes saben, porque acabo de hacerles un esbozo sobre lo que sucede, por lo menos en buena parte de la Amazonía venezolana, y esto sucede sin, digamos, ningún tipo de escarmiento al Estado venezolano sobre eso. Incendios en el Amazonas. Quiero leerles este corto extracto porque es importante que tomemos conciencia sobre la responsabilidad que tenemos todos los americanos y caribeños sobre este bosque protector de la humanidad. El 2020 superó el 2019 y se convirtió en el año de incendios más activo en el sur de la Amazonía. La sequía fue un factor determinante. La cuenca del río Amazonas, que se extiende a lo largo de 9 países de América del Sur y almacena el 10% del carbono global, ha experimentado una mayor deforestación en los últimos 4 años debido a la tala para crear pastizales, ganados, degradación producida por incendios. Si bien todavía es un sumidero
neto de carbono, el Amazonas se tambalea y podría convertirse en una fuente de emisiones de carbono si la pérdida de bosque continúa al ritmo actual. Porque tenemos dos desventajas cuando quemamos o cuando atentamos contra un bosque, llámese la Amazonía u otro bosque, que por un lado perdemos la posibilidad de ser sumidero, pero además ganamos en emisión de gases de efecto invernadero. Se potencia la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando atentamos contra un bosque, estamos atentando doblemente contra el ambiente, contra la posibilidad de vida y contra el esfuerzo que hace la humanidad por contener la aceleración del calentamiento global. La región de América Latina y el Caribe contiene aproximadamente el 57% de los bosques primarios del mundo, almacenando aproximadamente 104 gigatoneladas de carbono y albergando entre el 40 y el 50% de la biodiversidad mundial y un tercio de todas las especies de plantas. Y esto es lo positivo que quiero dejarles hoy acá. ¿Cuál es la potencialidad de América como sumidero? ¿Por qué nos esforzamos en proteger nuestros parques nacionales? ¿Por qué nos esforzamos en que la dirigencia política, los tomadores de decisión, vean el fenómeno del calentamiento climático como algo que realmente está aquí, como algo que realmente nos va a afectar a nosotros de manera primaria, pero que nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestros territorios, en nuestras decisiones, la posibilidad de aumentar el efecto el efecto de sumidero de gases de efecto invernadero y con ello atraer hacia nuestros pueblos recursos para el desarrollo que nos merecemos. Para culminar, vamos a ir hacia la última parte. Ya hablamos de la Amazonía. Quiero referirme a la posición. Quiero referirme, antes de entrar a las consideraciones finales, a la posición de parlamentarios y representantes de partidos centrohumanistas latinoamericanos sobre el cambio climático rumbo a la COP16. Esto fue en el año 2010. Esto fue ante Cancún. Pero estos parlamentarios, y quiero leerles acá un extracto de este comunicado, ya en el 2010, es decir, hace 11 años, estos diputados humanistas, parlamentarios y representantes de partidos centrohumanistas alertaban sobre lo siguiente. Los parlamentarios y representantes de partidos centrohumanistas del mundo, conscientes de la responsabilidad que tenemos con los ciudadanos de nuestros países de afrontar el reto que nos impone el cambio climático, proponemos, primero, desarrollar marcos jurídicos efectivos y eficaces ante el problema de cambio climático que comprende la participación responsable de todos los niveles de gobierno y de la sociedad, de tal forma que cuenten con una legislación sistemática e integral para que los países transiten hacia la refundación significativa en la emisión de gases de efecto invernadero y la reducción de la vulnerabilidad de los sistemas naturales humanos. En este objetivo, ciertamente, hay muchos países de nuestra América que están mucho más adelantados. Me entristece mucho decir que no es el caso venezolano, pero sé que Chile, Perú, Argentina, Brasil tienen importantes legislaciones ya en materia de cambio climático y que adaptan sus políticas tanto de crecimiento de ciudades como de funcionamiento de comunidades a la adaptación. No es el caso de Venezuela, todo lo contrario. Impulsar en materia de cambio climático en cada país el compromiso de elaborar, reportar y actualizar con periodicidad definida comunicaciones e inventarios nacionales utilizando metodologías del IPCC y de acuerdo a las capacidades de cada país. En este sentido, tengo que decir que Venezuela tiene ya varios años que no presenta el informe relativo a las obligaciones tanto de materia de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero como tampoco para la adaptación. Esto es un hecho tan cierto que
nos hemos empeñado este año desde la Asamblea Nacional y con apoyo internacional de hacer un informe paralelo para la COP26 en Copenhague para que pueda tener el mundo una idea de lo que está sucediendo en Venezuela y una aproximación a las políticas públicas que no existen en el país para afrontar el fenómeno de cambio climático. También dijeron estos parlamentarios, y continúo, el establecimiento y diseño de estrategias, programas e incentivos para realizar medidas apropiadas de adaptación y mitigación al cambio climático, así como aprobar presupuestos y políticas fiscales conducentes para su aplicación efectiva. Ciertamente, toda la política de cambio climático, tanto de la mitigación como de la adaptación, tienen que venir de la mano de incentivos fiscales para que podamos ir insertándonos en la onda de las políticas públicas sobre cambio climático. Sistemas de información y gestión del riesgo que identifiquen zonas de vulnerabilidad. La investigación en temas de cambio climático con la participación de universidades, centros de investigación locales y posibles afectados. El diálogo multisectorial que respete la diversidad e integre las aspiraciones, preocupaciones, intereses de todos los actores involucrados. La interacción con programas de inclusión social, considerando el combate a la pobreza como fundamental para el éxito de las medidas de mitigación y adaptación. Realizar anualmente encuentros internacionales de legisladores y representantes de partidos centrohumanistas para identificar retos regionales, definir agendas de trabajo, compartir experiencias y evaluar resultados que contribuyan al avance de las negociaciones internacionales. Parte de esta intervención de hoy, entiendo, está dentro de los objetivos que se han fijado los parlamentarios y diputados centrohumanistas de América Latina y el Caribe para que nuestras sociedades, nuestros países se adapten más rápidamente a las políticas sobre cambio climático en nuestra región. Y ahora sí vamos a pasar a la última lámina sobre el reto de la política, las consideraciones finales. Y estas son reflexiones que dejo acá para ustedes con todo mi cariño. Primero, ponernos a la altura del tema, su urgencia y transmitirlo, permearlo didácticamente a la sociedad. Es, es imperativo que lo hagamos fácil, es imperativo que no lo hagamos catastrófico, porque cuando tendemos a hacerlo catastrófico, pues nos huyen, sobre todo los jóvenes que quieren vivir tanto, y yo también, nos huyen cuando indicamos que este fenómeno, y para el cual nos tenemos que preparar como políticos, como líderes y como sociedad, es un fenómeno que realmente puede exterminar la vida en la Tierra. Y hay que decirlo con todas sus palabras y con todas sus letras. Puede exterminar la vida en la Tierra y por eso es que los líderes mundiales de mayor peso se han abocado a transmitir esta urgencia. Eh, si bien los científicos vienen desde hace mucho tiempo alertándolo, pues esto se llevó su tiempo para que los políticos pudiéramos entender y para que los líderes de las comunidades y de nuestros países pues pudiéramos entender con mayor profundidad de lo que se trata para poder adoptar las medidas. Entonces, los retos que tienen ustedes que están formándose como líderes y los retos que tenemos nosotros, que tenemos responsabilidades de liderazgo, es justamente hacer el tema fácil para transmitir la urgencia y permearlo didácticamente a la sociedad. El segundo reto es tener políticas públicas adecuadas a los objetivos de mitigación y de adaptación que sirvan a su vez a la necesidad de desarrollo de la región, haciéndose del concepto de desarrollo sostenible. Claro, ¿por qué? ¿Por qué es el reto? Porque creemos entonces que si nos quitan la posibilidad de nosotros explotar nuestros bosques, explotar nuestro turismo de una forma no adecuada, etcétera, etcétera, entonces nos quitan posibilidades de desarrollo, nos quitan posibilidades de obtener riqueza, cuando estamos entonces ante una falsa premisa. ¿Por qué? Porque realmente nuestra riqueza en América y el Caribe está en nuestros recursos naturales y la forma de nosotros contribuir a que la humanidad se sostenga, la vida se sostenga en la tierra es precisamente conservando esos espacios que Dios nos puso en nuestro territorio y vendiendo su potencialidad sumidero a los países que desarrollados y de ello obtener riqueza. Entonces, no es
excluyente que pensemos en conservar los recursos naturales y a la vez atraer riqueza. Podemos hacer las dos cosas. Entonces, ¿cuál es el reto de los humanistas? Bueno, hacernos del tema del cambio climático, porque el reto de los humanistas, como yo lo veo, de la tendencia política humanista, que coloca al hombre como el centro de las políticas, si el cambio climático, el fenómeno del cambio climático es un fenómeno que digamos, puede extinguir la vida en la Tierra y que ya ha pasado al nivel político para que educar a la humanidad y prepararla para contener el fenómeno, pues entonces es una política pública a la que nos tenemos que sujetar como centro humanista, como humanistas, para promoverla y trabajarla. Y cuarto, el reto de la humanidad, que es tu reto, que es el mío, que es el de todos, es prolongar la vida de la Tierra, y prolongando la vida de la Tierra, prolongaremos entonces la vida en la Tierra del ser humano. Con ello concluyo. Muchísimas gracias por esta oportunidad, quedo a la orden. Muchísimas gracias a, a la Asociación Civil Cultura Democrática y al Centro Internacional Cristiano Democrático Sueco por esta oportunidad que me dan de hablarle a sus colegiados el día de hoy.